El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuenta a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste. Aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste. Aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a ese hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados. Dice el refrán: nadie da lo que no tiene. ¿Cómo es que el ser humano puede dar algo? Porque lo aprende y porque lo recibe. No hay otra forma. Obviamente, si una persona aprende a amar, aprende a servir, pues eso es lo que va a dar. Y si una persona no es amada y es lastimada, aprenderá a odiar. Pero también está el aprendizaje en la vida de las cuestiones, pues una carrera, un oficio, donde pues gracias a eso podemos también nosotros dar y recibir a cambio. Pero ¿qué pasa cuando una vida está completamente echada a perder? Para los hombres, y por sus frutos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y vemos a personas que a lo mejor no se da un 20 por ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron una infancia difícil, fueron niños maltratados, familias disfuncionales, y ahora ellos pues están en las condiciones más deplorables: narcotráfico, violencia, secuestro, asesinato y todas las cuestiones que hoy por hoy nos estamos enfrentando en nuestro país. Situaciones constantes, peligrosas, que están afectando a cada una de las personas con las cuales a veces convivimos. Pero aquí hay algo muy interesante, hay una oportunidad, una esperanza, que a pesar de que haya personas o habemos personas que a lo mejor venimos con problemas o venimos con traumas o venimos con carencias, que luego las justificamos o no les damos importancia y actuamos echándole la culpa al otro porque el otro lo hizo, porque el otro me hizo. Pues esto es el pretexto que digo de los niños o los hermanos que se pelean. ¿Por qué le pegas a tu hermano? Porque él me lo hizo. Pero es que tú eres el hermano mayor, pero es que tú debes de tener esto. Y obviamente pues es difícil cuando pues hay carencias,
¿Cómo le puedo pedir peras al olmo? ¿Cómo le puedo pedir a una persona que ha sido violentada toda su vida, que fue abusada, que no sea lo mismo, que no repita los mismos patrones de conducta? Y ahí es cuando pareciera que todo está perdido. Pero cuando viene la experiencia en Dios, cuando viene esta experiencia maravillosa de la misericordia, del amor de Dios, entonces viene la verdadera enseñanza, viene la verdadera sanación y liberación, que es a lo que estamos invitados y a lo que nosotros mismos podemos descubrir hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hemos madurado. Fíjense lo que nos dice esta lectura de Pablo, que nos presenta hoy la liturgia, de Pablo a los tesalonicenses. O sea, la mayor enseñanza. Aquí puedes tener toda una vida deshecha. Tus padres te abandonaron, hubo casos en donde los padres, alguno de los dos, abusó sexualmente de su propio hijo o hija, hubo golpes, hubo droga, hubo prostitución dentro de la familia, y pues obviamente son corazones dañados, son corazones vacíos, son corazones que se han llenado de podredumbre, porque eso fue lo que recibieron. O a lo mejor habrá corazones que no tan graves, no tan malos, no tan malas experiencias de vida, pero aún así con la incapacidad de poder amar, de poder servir. Entonces Pablo nos da una pauta muy interesante. Es el Señor el que enseña, es el Señor que sana y es el que puede hacer cosas extraordinarias en nosotros. Hay que recordar que Pablo se va a dirigir a comunidades no judías, o sea, no de origen judío, sino paganos, y que al menos el judío, entre comillas, tenía un código de moral, unos mandamientos, pero los pueblos paganos no tenían absolutamente nada. O sea, eran adoradores de ídolos, existía ¿cómo se llama? La prostitución sagrada, sacrificios humanos, lujuria, orgías, comilonas, y muchas de estas personas que Pablo se va a dirigir, crecieron en este ambiente. A lo mejor para esa época, entre comillas, era normal, como muchos que, repito, crecen con familias disfuncionales y piensan que eso es lo normal y repiten esos patrones. Niño violado, niño abusado, probablemente se convierta en violador o en abusador. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendió. Pues estos hombres, estas comunidades a las que Pablo se va a dedicar a evangelizar, van a estar igual o peor que nosotros. Porque al menos nosotros teníamos o tenemos los mandamientos, tenemos cierta conciencia formada, algunos. Y ellos absolutamente nada. Pero viene la enseñanza de Dios en el corazón de estos hombres y se vuelven al servicio. Lo que antes no podían dar, lo que antes no podían hacer, ahora lo hacen porque descubren la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué tanto amor Dios tiene al mundo? Que envió a su Hijo Jesucristo para que todo el que muera no perezca, sino que tenga vida eterna. Vean lo que nos dice Pablo. En cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. Imagínense que estás llenando una olla con agua y llega al tope. Normalmente le paramos. Pero ¿qué pasa si tú sigues llenando esa olla? Va a empezar a desparramarse, a salirse el agua y mojar todo lo que está a su alrededor. Cuando uno se empapa, cuando uno se llena del amor de Dios, pues ya no puede ser indiferente, ya no puede tener la misma actitud. El amor de Dios es sanador, el amor de Dios es liberador, pero también el amor de Dios es enseñanza de cómo tengo que hacerlo. En consecuencia, mi actitud cambia. Ya no soy el mismo. No quiere decir que no voy a seguir pecando o regándola. El mismo Pablo se lo va a estar diciendo a sus comunidades que van a empezar y de repente va a haber división, y que es precisamente lo que se encuentra en la comunidad de Tesalónica,
donde hay problemas, hay situaciones donde sí están ayudando, pero no todos, o sí están ayudando, pero no bien, no en el nombre de Dios. Y por eso Pablo escribe, y es una carta también para cada uno de nosotros. Dice, en cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. Y cuando digo instruir, no estamos hablando de que vas a hacer esto, vas a hacer, o sea, no es un aprendizaje cognitivo de memoria, 3 por 8, 24, 4 por 8, 32, 5 por 8, 40, así como te aprendiste las tablas de multiplicar. No es un aprendizaje únicamente cognitivo, es un aprendizaje de amor. Tanto Dios me ama que yo no puedo ser indiferente ante mis hermanos, aunque ellos no me amen, aunque ellos no me quieran, aunque incluso ellos me lastimen. Es por eso que cuando vemos estas comunidades paganas que se convirtieron al cristianismo, son capaces de dejar toda esa vida, de transformar su vida de egoísmo, de lujuria, de placer, para convertirse en instrumentos en manos de Dios, porque Dios los instruye, y es el Espíritu Santo que llena el corazón de aquellas almas que quieren y se dejan, y que van a instruirlas, meditando, enseñando cuánto sacrificio hizo Jesús por ti, todo lo que padeció, todo lo que vivió, se hizo hombre para, sin aferrarse a su condición divina, se hace uno como nosotros, para poder llevarnos a nosotros a esa plenitud. Y Pablo pues no deja entrever un cierto enfado, una cierta preocupación por esta comunidad. Dice, y ya lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia, pero los exhortamos, o sea, no bajen la guardia, no dejen de hacerlo, no dejen de descubrir lo que Dios ha hecho por ustedes, no dejen de recibir la instrucción de Dios a través de su palabra, a través de las enseñanzas de la iglesia y sobre todo a través de los sacramentos. El Señor nos sigue instruyendo. Dice, practican bien con los hermanos de toda Macedonia, pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más y a que procuren vivir en paz unos con otros. O sea, nosotros como cristianos tendríamos que ser hombres y mujeres de paz. Vengo de una confirmaciones y el padre Israel mencionaba 3 puntos que se me hicieron muy prácticos para el sacramento de la confirmación. Dice, primer momento, tenemos que aprender la oración. Ese es el primer momento en la confirmación. Se hace oración sobre los confirmados. Segundo, se da testimonio, el testimonio. O sea, un confirmado tiene que dar testimonio. Y tercero, se hace un fiel de paz, buscador y servidor de la paz, que eso cuando el obispo o el sacerdote delegado le unge con el santo crisma, dice que la gracia esté contigo y con tu espíritu, y luego le da una cachetada, la paz sea contigo, la paz sea contigo. O sea, ese signo de ser, que a partir de ahora, aparte de ser un hombre de oración, aparte de ser un hombre que dé testimonio, tienes que ser un hombre de paz. Y solamente aquel que se sabe amado puede ser un instrumento de paz. Vean las palabras que salen de tu boca y te vas a dar cuenta si eres de paz o no eres de paz. Ve las acciones que tienes y te vas a dar cuenta si eres hombre o persona de paz o no lo eres. Y aquí no me gusta que lo hagamos en función de los demás, pero sí descubrir en aquellas personas que a lo mejor no tienen paz, para que no te vayan a contaminar con su guerra, para que no te vayan a contaminar con sus palabras, con sus actitudes, porque no falta esa situación que una persona que está juzgando, criticando, metiendo cizaña, no tiene paz.
¿Y por qué? Porque no ha sido instruido en el amor, en la caridad, en la misericordia. Todavía viene arrastrando sus traumas, todavía se justifica, es que me hicieron, es que yo esto. Y si no se justifica, al menos no quiere reconocer que hay una carencia, no quiere reconocer que algo está mal. ¿Y cómo saber que estás mal? Porque no hay paz y no brindas la paz, brindas guerra, cizaña, hablas de uno contra el otro, empiezas a juzgar, a criticar. No eres una persona de paz porque puedes saberte la Biblia de memoria. Ayer una dirigida me decía: padre, estoy muy contenta porque pude leer por primera vez toda la Biblia. Le digo: qué bueno, pero ahora síguele. Y hay personas que se saben textos de memoria o se saben toda la Biblia. Me tocó conocer a un hombre, se sabía toda la Biblia de memoria, toda. Y dices: wow. O a veces hay teólogos o biblistas, ¿no? Yo me acuerdo de un maestro mío, padre Carlos Junco, se sabía las citas bíblicas de memoria, y no solamente así, y decía, y aquí y acá, increíble. Y yo soy muy malo para las citas bíblicas, ¿no? Pero podemos, repito, saber mucho de Biblia, saber mucho de oración, saber mucho de muchas cosas, pero no ser instruidos por Dios. No ser instruidos en el amor, no ser instruidos en la caridad, no ser instruidos en el perdón, no ser instruidos en el amor al prójimo. Oye, si no eres capaz de amar a tu prójimo, al que debes de amar, pues ¿cómo puedes ser hombre o mujer de paz? ¿Cómo puedes verdaderamente vivir esto que San Pablo está exhortando a la comunidad de Tesalónica? Y es precisamente el amarnos los unos a los otros. Una persona que habla mal de otra, bueno, puede ser que esté mal precisamente la otra persona, pero si no se traduce o no se termina en una ayuda a esa persona, en la caridad, o aquellas personas que les gusta hablar en público de lo que sucede, no es que, y empiezan a quemar al esposo, empiezan a quemar a la esposa, empiezan a quemar a la suegra, empiezan a quemar al del grupo, al del movimiento, al padrecito, a la monjita. No tienes paz, no has sido instruido por Dios. Así de simple. Te haces tarugo, te haces taruga. ¿Por qué? Porque crees que estás en las cosas de Dios, pero no estás con Dios, porque Él no te ha instruido. ¿Cómo se instruye? A ver, se le dice a Pedrito: deja de estar entrando y saliendo, siéntate en la banca, no hagas esto. Se le instruye cómo tiene que hacerlo, pero se tiene que hacerlo desde el amor, siempre desde el amor. Y en el amor se logran grandes cambios. El Señor nos instruye. El problema es si nosotros estamos dispuestos a ser instruidos, si estamos dispuestos a dejarnos instruir para poder vivir. Entonces, aquí hay una primicia muy simple. Si no estoy amando a mi prójimo, no me he dejado instruir por Dios. Así de fácil. Podrás saber mucho de Biblia, podrás saber mucho de teología, podrás saber mucho de los rezos, podrás saber, pero no estás siendo instruido, en el amor por el mismo Dios. Y aquí es cuando vemos los talentos. En el Evangelio se nos presenta esta parábola del hombre que sale y deja encargado, de acuerdo a las capacidades de cada uno, a uno 5, a otro 2 y a otro 1 millones. Obviamente, ¿quiénes son los dos primeros? Los que se dejaron instruir. ¿Por qué? Porque ellos no se pusieron a pensar más que Él me ha dado 5, yo le voy a dar 5 más. Se siente agradecido por lo que el dueño o el patrón ha hecho por él y trabaja para él con amor. Señor, me has dado 5, aquí te entrego otros 5. El otro que tiene 2, recibió 2, se ha sentido amado, ha sido instruido, porque él es el dueño, es el que les enseña
Y no solamente a cómo hacer las cosas, les enseña desde el amor. Aquí están otros 2. Y el tercero, que se le dio 1, también fue instruido, pero no se dejó instruir. O sea, no le importó lo que el dueño ha hecho por él. Y una de las mejores enseñanzas es el amor. Y entonces lo que hace él es, no, pues ahí lo guardo. Y cuando llega, no, es que tú eres muy exigente, tú eres esto. O sea, hasta se justifica. ¿Quién es el culpable? Es el dueño. Y aquí las personas que desgraciadamente no se dejan instruir por Dios, a veces hasta terminan culpando a Dios. Es culpa de Dios, es culpa de Dios. Hay gente que sí abiertamente rechaza a Dios por su herida, por su dolor. Y entiendo que tienen que vivir un proceso de sanación, de humillación, de perdón. Pero lo triste es cuando crees que es Dios quien te dirige y no, más bien es tu corazón, tu egoísmo, tus proyectos y tus planes. Y utilizamos a Dios para justificar nuestras acciones. Tal vez estás pensando en algunas personas que conoces. No lo hagas. Piensa en ti. Tú no vas a cambiar a nadie, tú no vas a transformar a nadie, pero sí tienes que dejarte instruir en el amor a Dios. Este amor que Dios ha manifestado por ti, lo sigue haciendo. Cada vez que participas de la vida sacramental, de la confesión, de la Eucaristía, de la unción de los enfermos, cada vez que participas de un momento de oración, ahí Dios te está instruyendo cuánto te amo y cuánto te he dado. Te he dado mi vida, te he entregado mi sacrificio por amor a ti. El que se deja instruir, meter esta información de amor, será capaz de amar. Así es que no hay vuelta de hoja. Si no sabes amar, es porque no te has dejado instruir por Dios. Y nunca terminarás. Por eso San Pablo les dice, ya sé que lo hacen, pero les exhorto, ¿sí? Les exhorto a que lo practiquen cada día más. O sea, no quedarnos con lo que hacemos. No es que yo ya hice, no es que yo esto, es que yo lo otro. No hay que quedarnos en eso. Siempre hay que crecer más porque siempre hay una instrucción nueva de amor de Dios para conmigo, para con cada uno de nosotros. Que Dios nos conceda, por la intercesión de María Santísima, poder dejarnos instruir en el amor para poder amar verdaderamente a nuestro prójimo y especialmente a aquellos que tanto daño nos han hecho. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.